Bienvenidos a todos los amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV. Bienvenidos a la tertulia de amigos. Hoy reemplazando a nuestro amigo Ramón Ubillos, que está de viaje. Y vamos a hablar de actualidad con Miguel Díez. Bienvenido, Miguel. Bien hallado, Carlos. Gracias. Hoy, aunque más no sea recordar, hoy es 11 de marzo, hace 21 años que España fue sacudido por esos atentados en los trenes de Madrid, en los trenes de cercanía de Madrid, que dejaron casi 200 muertos y, bueno, todo un dolor y una aflicción a toda la comunidad. Yo llevaba poco tiempo llegado a España y sinceramente recuerdo todo eso. De hecho, estaba en Carabanchel y de ahí, porque pocos días después sucedió algo que tenía que ver con la captura de unos, no sé quiénes eran, pero que sucedió en Leganés. Entonces desde Carabanchel se escuchaba y se veía todo lo que pasaba en Leganés. Sí, bueno, fue una del terror mediático más fuerte que hemos tenido, ¿no?, en España. Yo creo que muchos años, muchísimos años. Probablemente será el acto terrorista más grave después de la Guerra Civil Española, yo creo. No sé si ha habido alguno más. Seguramente así individualizado, sí. Como uno de los, o sea, como un solo acto, ¿no? Un solo acto. Aunque en varios puntos a la vez, varios vagones. Bueno, no nos queda más que pedir a Dios que consuele, conforte y sane los corazones de los familiares que han sufrido, los familiares de los que murieron o también aquellos que han quedado mal parados, ¿no?, mutilados, que también hay. Sí, hay mucha gente. Recordemos que hubo mucha metralla y cosas así, que eso, según los expertos, toda la metralla es más dañina mismo que los explosivos. Claro, porque los explosivos tienen un alcance muy corto, pero la metralla se dispara como si fueran balas, ¿no? En cualquier caso, hay que recordar estos acontecimientos de forma positiva, porque si no, pues la amargura y la confusión de no saber del todo cómo fue aquello y empezar a elucubrar y darle vueltas, pues es incluso morboso, ¿no? Oremos que Dios haga justicia, porque no parece que queda satisfacción a muchísima gente del atroz crimen. Y bueno, pues decirles a los familiares de los fallecidos que estamos a disposición de ellos para poder abrazarles y consolarles, ministrarles con el Evangelio de la paz y con el espíritu de consolación, que es el Espíritu Santo que nos da Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer en estas onomásticas tristes. Sí, en esta fecha tan así que uno no sabe qué hacer, ¿no? Porque queda toda esa, como tú dijiste, esa incertidumbre, qué fue, qué pasó, que no está todo dilucidado y bueno, hay que seguir con la vida. No es asunto nuestro, no somos ni agentes, inspectores, ni jueces, ni tampoco políticos. Así que nosotros queremos ser buenos samaritanos y transmitir lo santo del Evangelio de Jesucristo. Bien, hay otro tema importante que está ocurriendo en estos días. Bueno, hay muchos temas, pero si lo vemos, está todo unido. Es como que una línea delgada, es como que está todo unido, ¿no? Por ejemplo, en Siria, que
resulta que todo el mundo contento con que Bashar al-Assad, que estuvo la familia al-Assad durante muchísimos años en Siria como gobernando de una forma despótica, tiránica, el régimen de Bashar al-Assad ha caído, pero claro, ha caído como consecuencia de lo que del accionar de dos grupos en conjuntos, que son el ISIS y el Estado Islámico unidos. Entonces, y cuando sucedió esto, mucha gente se puso contenta porque, claro, Bashar al-Assad era un satélite de Rusia. De hecho, cuando cayó al-Assad se fue a refugiar a Rusia, recordemos. Por ahí sigue. Y sigue. Por eso digo que está todo unido. Entonces, perdió su satélite en la zona y perdió poder. En la misma época se tuvo que quedar tranquilo el régimen iraní porque el accionar del Mossad, de los servicios de inteligencia en Irán, que mataron a ciertos personajes, hizo que se quede todo tranquilo. ¿Te acuerdas que se estaba gestando una guerra en el norte de Israel con Hezbollah? Bueno, se quedó todo tranquilo. Pero ahora, cuando sucedió eso, mejor dicho, había una gran incertidumbre que iba a pasar, porque ¿por dónde iba a respirar esta gente que se hizo con el poder? Porque digamos que son terroristas. Sí, yo no sé qué inspiración ha habido ahí para estas operaciones tan rápidas, porque que un ejército de terroristas, por muy feroces que sean, pues consiguieran tirar un gobierno que estaba bien armado, y no solo eso, sino apoyado por Irán y por Rusia, ¿no? Entonces ahí sabemos que Estados Unidos intervino también ahí para derrocar a al-Assad y de hecho peleaba a favor de los terroristas, porque había dos grupos terroristas, como has dicho, a favor de uno de ellos, ¿no? Y entonces probablemente esto forma parte de lo que es la desestabilización del nuevo orden mundial, que quiere desestabilizar el mundo y entregarlo a la debacle y a la crueldad del islamismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque es una forma de cumplir su fanático plan de erradicar los países, de arrancar las raíces judeocristianas de los países. Es un odio. Es que ese es el tema. Cristo, al Evangelio. Son anticristos, sí, ¿no? Son espíritus. Ese es el tema, porque eso viene de Estados Unidos. Claro. Toda esta pero recordemos que de la administración anterior, LGTBI de Estados Unidos, sí, y todo esta ferocidad viene de Estados Unidos, donde sabemos que ahora es el cuartel general de Satanás en Nueva York, y luego también sus ejércitos de California, ¿no? Que son la mayoría de los millonarios y artistas de hollywoodenses, curiosamente viven como millonarios y se proclaman zurdos, se proclaman comunistas. O sea, sí. Así que es el plan de la debacle organizada, el caos organizado, para producir pánico en la humanidad y para aborregarla y entregarla a un totalitarismo superior al Islam y al comunismo, que es el nuevo orden mundial y el gobierno de los Illuminati, de los apóstoles de Satanás. Que nosotros bíblicamente sabemos que estamos hablando de la manifestación del anticristo. Se está preparando. Se está preparando. Ahora, puntualmente, tú decías del gobierno de Estados Unidos, recordemos, y no por defender a Trump, sino porque tenemos que entender, si no logramos hilar todo, la administración Biden. La administración Biden, que fue la que está apoyando la guerra, estuvo apoyando con todo la guerra de Ucrania, porque intereses económicos, políticos, y que fue lo que planeó en Siria fue para quitar apoyo y quitar fuerza a Rusia,
que estamos hablando de la guerra en Ucrania. Claro, porque Rusia no ha entrado, por mucho que lo han intentado, no ha entrado por el aro de esa ambición de dominar el mundo, que como he dicho, es el nuevo orden mundial. Ni China tampoco. Entonces han empezado con Rusia para intentar masacrarla, arruinarla, y encima, como es la raíz también tiene que ver con el aceite de la muerte, el petróleo, pues las 7 hermanas petroleras dominadoras de la economía mundial, 4 estadounidenses y 3 inglesas, han organizado guerras utilizando la CIA y todo lo que han podido utilizar, y gobiernos y tanto norteamericanos como de otros países han organizado guerras y guerras durante cientos, 200 o 300 años. Y entonces es lo mismo que está pasando en Palestina. Llega Trump y se corta toda la ayuda económica a Palestina. ¿A dónde iba la ayuda económica a Palestina que Biden daba? Y que la Unión Europea daba. Y que la Unión Europea daba. Y España daba y sigue dando. Sí, de todos nuestros impuestos. Pero volviendo al tema de Siria... ¿A dónde iba ese dinero? A Hamás. A Hamás, claro. ¿Por qué? Porque el presidente supuesto es un títere. Vamos, está más amedrentado con Hamás, que no se mueve contra Hamás porque ha tenido miedo a que lo mataran. Ahora, por fin, que Hamás está desfenestrado, pues ha dado una orden, un decreto, de no financiar los familiares de los terroristas muertos ni a los supervivientes terroristas, porque tienen premio, tenían todos premio económico, ¿no? Sí, no te preocupes por tu familia, no le va a faltar nada si mueres y tú te vas al paraíso. Entonces, y has sido un héroe, ¿no? Entonces, pues eso, las cosas han cambiado y es Dios quien está interviniendo para, pues, darle una oportunidad al mundo para que muchos se conviertan, tanto palestinos, que hay no pocos que se han convertido. Incluso hay 2 hijos de jefes de los fundadores de Hamás que están evangelizando y hablando de las atrocidades, uno de su propio padre, que era el... Sí. Es más, habló en Naciones Unidas, claro, y denunció. Ahora, así que incluso hasta, fíjate tú, Dios tiene misericordia de los terroristas, porque se participó como hijo del fundador, pero tuvo su encuentro con Jesucristo y que le cambió completamente, quizá a través del testimonio de alguien. O en una situación de peligro de muerte, o como Dios sabe cómo lleva a las personas a su redil. Y lo mismo palestinos que hollywoodenses, que en medio del infierno que ha habido en California han visto claramente un castigo de Dios y se han puesto de rodillas a orar y a clamar al Señor perdón, ¿no? Y así... Estamos hablando de lo que sucedió recientemente poco, sí, con los incendios. En Ucrania lo que está pasando pues es igual, y en Rusia, que muchos se ponen de rodillas y claman al Señor. Quisiera terminar, Miguel, con el tema de Siria, porque la gran incógnita cuando asumió esta nueva administración siria, que estamos hablando de estos terroristas que comienzan a gobernar en lugar de Bashar al-Assad, la gran incógnita era qué iba a pasar con 2 pueblos, los kurdos y los drusos cristianos. Y en estos momentos son los que están siendo atacados y hay matanzas de muchos cristianos, aunque no sale en los medios de comunicación, porque lamentablemente no sale en los medios de comunicación, hay matanzas de cristianos drusos que está habiendo en Siria en estos días. Bueno, y no solo cristianos drusos, sino católicos también, ¿no? Sí. Evangélicos hay pocos, entonces y estarán azapados. Más que nada son maronitas y... Claro, entonces, pero también hay iglesias católicas, porque en Siria, pues Al-Assad no se volvió muy fanático en exterminar a los cristianos, no tenía más preocupaciones más gordas.
que era pues enfrentarse a los terroristas que querían derrocarlo, hasta que lo han conseguido. Entonces, era una insensatez considerar que por fin la tiranía de Al-Assad iba a ser transformada en una posible o mediana democracia, ¿no?, islámica, ¿no? Entonces, pues es que hay gente que traga con ruedas de molino y son tan sentimentales e ilusos que se creen lo que no se puede uno creer si es realista, ¿no? Estos terroristas ya tienen historia, no vienen de ayer. Yo me acuerdo hace unos años, todo el mundo miraba hacia Alepo, una de las provincias de Siria, los crímenes que hacían y cómo estos terroristas destruyeron todo el patrimonio cultural. ¿Te acuerdas cuando iban y rompían las imágenes, las efigies que había, rompían todo lo que tenía que ver con el patrimonio cultural sirio? Sí, porque ellos interpretan el Corán con un fanatismo que tiene sentido, que en cierta manera los judíos deberían de considerar, aunque no utilizando la violencia para poder cumplir su objetivo espiritual, que es derribar todos los ídolos, porque la idolatría es abominación contra Dios, ¿no? Y de hecho Dios le manda a Gedeón que derribe a Dagón, la estatua del ídolo del dios más reconocido por los filisteos, ¿no? Y que pues es el hombre con boca de pez, o sea, que recuerda un poco a los sombreros que llevan los papas y los cardenales y los obispos, ¿no? Una boca de pez, ¿no? Entonces, y que viene de Egipto, o sea, no es nuevo, no lo inventó el cristianismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no se puede utilizar incluso un dogma espiritual olvidando los otros principales, como no matarás, y por eso los judíos pues no utilizan la violencia, y de hecho muchos de ellos caen y se adaptan y se asimilan a las idolatrías, y especialmente a la del mamón. Pero el cristianismo igual. Y yo estaba leyendo palabras proféticas, que estoy metiéndome de lleno ahora a través, por las circunstancias y por el programa que, si Dios quiere, volveré a ir a reiniciar, otros 50 programas de palabras proféticas como los anteriores que pude emitir el año pasado. Pues estaba yo pensando cómo Dios qué va a utilizar para derribar los ídolos. Y claro, llegando a la conclusión de que todo es direccional, hasta una mosca tiene un plan direccional en su vuelo, o sea, no hay nada al tuntún, ¿no? Entonces, cuando habla de la lluvia de meteoritos y la lluvia de granizo, digo, pues, van a ir derechos a derribar los ídolos de todo el mundo. Imagínate. ¿Por qué las Perseidas y todas estas imágenes ilustrativas se repiten y se repiten para que entendamos que Dios va a enviar meteoritos? Y de hecho ahora mismo hay uno que amenaza con venir a España, hasta Europa, al mundo, a la Tierra. Ya empiezan a decir que cada vez hay más posibilidades de que se acerque, ¿no? Y están incluso pensando en esa fantasía de las galaxias de derribarlo, ¿no?, con proyectiles. Bueno. Sí, algo que ya se hicieron películas sobre eso. Sí, las películas hay que tener a ver si todavía atención. Hollywood profetiza. Sí, porque no, lo que el hombre se imagina es que eso es posible, que lo realice, y lo que es posible que se pueda realizar, pues, con el transcurrir del tiempo, puede ser que no sea hoy o mañana, pero igual es pasado. Lo cierto es que estos terroristas, pues lo que hay en su corazón ha reventado.
Han hecho un paripé para poder intentar estabilizar el país y gobernarlo, porque se ha levantado como presidente temporal. Ya está, ha cambiado su nombre. El asesino dirigente, ¿no? Sí. Es que se le ve que es un monstruo, ¿no? El pobre. Y entonces, una vez que yo creo que ha aceptado reconocimiento internacional, que ese es el tema, para que no tenga el riesgo de que pues Estados Unidos agarre y ¡pum!, fuera. Y claro, pues con Biden, no aplausos, pero con Biden carta semáforo verde. Porque es que si es cierto que la eugenesis ha entrado de lleno en muchos dirigentes políticos del mundo, como ha entrado en los capitalistas más repugnantes que existen, que son los que realmente dominan, ¿no? Los 12 Illuminati, ¿no? Banqueros internacionales y el Soros y el Bill Gates y todos los multimillonarios que están metidos en esa eugenesis de hay que eliminar 2/3 partes de la humanidad. Somos demasiados y la madre naturaleza no puede soportar más. Le concede a la naturaleza en la categoría de diosa, Pachamama, y a los animales como nuestros ancestros, pero más bondadosos, mejores. Hasta un lagarto es mejor que el ser humano, según ellos, o una serpiente, da igual. Porque, y hay que tratarlos como si fueran como de los nuestros, o sea, de nuestra especie, da igual, venimos de ahí y hay que decir hermano cerdo, hermana serpiente, ¿no? Entonces, en ese plan satánico, pues hay que eliminar al ser humano, que es el mayor peligro para la supervivencia de la creación. Bueno, tienen parte de razón, porque el hombre, desde que Adán y Eva pecaron, pues se convirtieron en los instrumentos de Satanás, que tomó control de la tierra y que ese sí que es el que gobierna el mundo, aunque ya lo ha destronado Cristo, pero le permite Dios todavía ser un instrumento para quebrantar, para hacer de verdugo, etcétera, ¿no? Y en cierta manera pues tiene razón, pero claro, los animales, santificar a los animales si se devoran unos a otros ferozmente, sin ninguna contemplación, si tienen hambre, y algunos aunque no la tengan. Conclusión, pues una vez que han conseguido, qué sé yo, qué plácemen de qué gobernantes, pues se han empezado a matar cristianos. Están matando. Judíos no matan porque prácticamente allí no hay. No hay. No hay, claro, pero si no los habrían matado los primeros. Digamos que Siria está en la frontera, mantiene una frontera que ya hubo una guerra por los altos del Golán. Y bueno. Y que la ganó Israel. Y por eso Israel, tú sabes, que está reaccionando a prepararse para protegerse de Siria. Sí, sí. Claro, lo que no saben es que hay una profecía pendiente de cumplirse que será terrible y que llevará a Siria a un quebrantamiento definitivo y que multitud de sirios, musulmanes o no, se entregarán a Jesucristo, porque en esa situación terrible, y es que Damasco será destruida y nunca más será ciudad. Isaías 17:1. Y eso solo lo puede suceder con una bomba atómica y mucho más poderosa que las de Hiroshima y Nagasaki, porque las que hay ahora son mucho más, son mucho 50 veces más potentes o no sé cuántas veces más potentes, y por lo tanto puede quedar arrasada esa perla, ese diamante, dicen que una de las ciudades más antiguas de la humanidad podría ser junto a Jericó. Y Jerusalén, de las más antiguas de la humanidad, ¿no? Y entonces, y a Jope, por ejemplo, ¿no?
Sabemos que Nimrod fue constructor, y también Babilonia, cuyos restos ahí se pueden ver en Irak, y que el anterior tirano Saddam Hussein intentó convertirse en el nuevo Nabucodonosor del mundo y empezó a reconstruir la famosa ciudad de los jardines colgantes, que era considerada Babilonia, una de las maravillas, de las 7 maravillas. Sí, dicen que había comenzado a poner unos ladrillos que tenían una inscripción que decía hecho en la era de Saddam. Saddam Hussein, estamos hablando de ese personaje. De ese personaje. Es que esta gente, oye, se vuelven unos megalómanos. Sí, completamente se endiosan. Pero eso ha pasado con los emperadores romanos, ha pasado con los emperadores egipcios y ha pasado con... Y en cierta manera está pasando también con algunos... Y con algunos papas. Y aquí en Europa con algunos... Con algunos que hay. Sí. Que hay, y está pasando... Que ciegos se ponen porque no se dan cuenta de que les llega la vara de Dios, o el hacha o el palo, y acaban desfenestrados. Y bueno, pues Siria es eso, que han empezado y han aparecido no sé cuántos muertos. Parece ser que entran y se cortan las cabezas, ¿no? Masacran. Sí. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a Rumanía, donde está sucediendo algo muy peculiar en Rumanía. Recordemos que en Rumanía ganó las elecciones un hombre que es considerado, le dicen que es de ultraderecha, pero hoy en día esa palabra ultraderecha la están prostituyendo tanto que está perdiendo el verdadero significado. No, es que son los de la ultrísima zurda, izquierda, los que realmente acusan a los de centro derecha o derecha. O conservador, porque este hombre es un conservador. Derechas. Sí, como dijo Rajoy, yo soy de derechas, punto. Y claro, ¿no? Claro. Y es y como si le preguntan al de ¿cómo se llama? Al de Hungría, Víctor Orbán. Víctor Orbán, ¿usted de qué es? ¿De izquierdas o de derechas? Yo soy de derechas. Entonces, o a la Marine Le Pen o a Abascal. O sea, claro. Pero si le preguntan al PP, ¿usted es de izquierdas o derechas? Dirán que ni de uno ni del otro, que son de centro. Claro, y son de centro, más como gallego. Se avergüenzan de decir que son de derechas pero bueno, ¿de qué vas? Es que ese es el problema. Sí, como buen gallego tampoco no se sabe si sube o se baja. La cobardía del discurso, ¿no? De las cosas claras y el chocolate espeso. Entonces, lo cierto, lo que estás diciendo, pues es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué le han... Primero... Le han boicoteado las elecciones acusándole de una injerencia rusa en su campaña electoral con la publicidad rusa, lo cual tampoco tendría por qué ser motivo, porque vamos a ver. Aquí en España utilizan todos los medios de comunicación zurdos de Estados Unidos, pues han atacado a los candidatos de derecha españoles, ¿no? Y todos los propios dominados por la zurda, esos, vamos, internos y externos, pues atacan sí. Resulta que este hombre, no me acuerdo bien el nombre, Giauvesco, algo así es. Este hombre ganó las elecciones mayoritariamente y desde la Unión Europea las han impugnado. Sí, hubo una injerencia. Las ganó, pero tenía que haber una segunda convocatoria porque no era suficiente para formar el quórum de gobierno y por lo tanto, como no sé cuántos partidos ahora, es que surgen partidos como hongos porque intentan ver si meten mano en el pastel. Es la manera de atomizar, divide y reinarás. Sí. Ese viejo principio del Foreign Office inglés. Sí, divide. Eso sí, es muy inglés eso, divide y vencerás. Pero lo cierto es que estaban esperando que hubiera una segunda vuelta, en donde seguro que
como ya eliminan los partidos que no han conseguido el 5% o no sé cuánto, pues quedarían a lo mejor 2 o 3 o 4. Y entonces, pues ahí ya ganaría con el apoyo de los que han ido dejando de votar a los partidos anteriores, pues ya no existen, y entonces formaría una coalición de derechas. Eso es lo que... Y el pánico ha entrado en Europa porque están viendo que ya esto se está, ¿cómo decirte?, contagiando. Ese contagio contra esa manifestación incongruente y absurda de que la derecha europea, dirigida por la presidenta, que forma parte de la derecha europea, del partido democristiano de Merkel, ¿no? Sí, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, pues que esté constantemente utilizando los principios que no son valores, los principios maléficos de la Agenda 2030. Recordemos que esta mujer está muy cuestionada, ella y su marido, por corrupciones que tienen que corrupciones varias, pero básicamente que tienen que ver con corrupciones dentro de todo lo que hubo durante la pandemia. Ya. Ahora, a este líder de derechas rumano lo metieron preso. Sí, primero anularon las elecciones, como que no fueron válidos, y con esa acusación. Sí. Y ahora, segundo, lo que sería... de segundo lo denuncian y después lo meten preso. Sale porque no pueden más retenerle preso. No hay motivos. No encontraron realmente las pruebas de las calumnias. Yo estoy convencido de que ese hombre no tiene alianza con Rusia ninguna. O sea, de mucho menos. O sea, ¿desde cuándo una derecha va a aliarse con Putin? Esa es la megalomanía, no, la esquizofrenia, paranoia de la izquierda, que sí que tiene que ver con Rusia. Porque es la izquierda la que está comprándole a Rusia gas y petróleo a punta pala, y que está por detrás manteniéndole a Putin. Pero decir que Abascal se ha puesto, y que de Hungría se ha puesto del lado de Putin, no saben lo que hacen. Este presidente de Hungría hizo una entrevista impresionante con el periodista norteamericano Carson Tucker. Qué buen periodista. Entonces, que se tuvo que ir de los medios oficiales porque estaban todos comprados por la USAID, sí, que la famosa ONG Foundation de Bin Laden, de Biden y de Soros en Estados Unidos, que ahora Elon Musk la está desfenestrando porque se descubre que han derrochado miles de millones de dólares apoyando terroristas, apoyando movimientos ridículos y subvencionando hasta preservativos a los de Hamas o yo qué sé qué. O sea, porque como son violadores compulsivos... Sí. Pues, la cuestión que este hombre, Carson Tucker, se tuvo que ir a lo que muchos periodistas, a YouTube, o se tuvo que ir a las redes sociales. Sí, a un plató privado, donde le hizo la entrevista y yo la escuché porque es interesante saber que este personaje que mantiene los principios y valores cristianos, la familia, la patria, que está en contra, por tanto, del aborto, que está en contra de la migración ilícita, ilegal, descontrolada. Porque ya la palabra migración ilegal ya define que lo que esa migración no puede ser, porque si es ilegal no puede ser válida. Pero no importa, hacen legal lo que quieren. El caso es que él declaró, ¿cómo voy a estar en favor de Putin si yo sufrí la bota rusa sobre mi cuello, sobre mi vida, sobre mi familia durante no sé cuántos años?
y contó claramente, ¿no?, los sufrimientos que le infligieron y cómo luchó. Y estuvo en la cárcel por esa enemistad contra Rusia. Entonces, todo es mentira. Y claro, tú calumnias que algo queda, tú miente, que a base de repetir 1000 veces una mentira, pues igual la conviertes al menos en una media verdad. Y yo lo que creo es que eso forma parte de este plan de zancadillar, calumniar, e intentar impedir que haya un giro trumpista en Europa. Y que yo creo que no van a poder evitar. Porque Dios está detrás también, por supuesto, Dios está detrás de todo. Y entonces Dios querrá cambiar las circunstancias en Europa, porque ahora mismo este movimiento satánico europeo está queriendo hasta impedir que no abras la boca y digas Jesucristo, porque vas a la cárcel. Hasta ahí llega el plan. Bueno, hay algunos que quizás pueden pensar que esto es una exageración. No. Empecemos viendo hacia el Reino Unido, que en el Reino Unido está habiendo de ese tipo de cosas. Hasta ha llegado al gobierno del Reino Unido un hombre que prefirió parar y tapar una década de abusos infames de niñas. Quisiera saber dónde están las feministas para ahora. Pues ya las has visto, que están queriendo unirse al Islam, concediéndole un buenismo de que el velo de las musulmanas es una forma feminista de preservar su feminismo y que, vamos, poco más o menos que todas las mujeres deberían de usarlo. Claro. Esto es alucinante. Mira, cuando a mí, porque yo tengo que estar atento a los detalles y orar, porque ves en un detalle lo que va a venir. Cuando a un pastor protestante de Suecia lo metieron en la cárcel solamente por decir que la homosexualidad es un pecado de infierno, no entrarán, lo dice la Biblia, eso es lo que dice, que los homosexuales, los que se echan con varones, no entrarán en el reino de los cielos, salvo que se arrepientan y aborrezcan de esa actitud abominable que llevó a que Dios castigara nada menos que a Sodoma y Gomorra, arrasándolo. Sí, y lo metieron en la cárcel. Cuando eso sucedió, no sé si te acuerdas. Sí. ¿Cuánto fue? ¿Hace 10 años? 10 años, 12 más o menos, años. 12 años. Y entonces yo dije, ya veo por dónde viene. ¿Por dónde viene? Van a atacar y a la Biblia la van a cortar. Claro. Y van a prohibir que los pastores prediquemos textos bíblicos que han declarado como homófobos y que tienen que ser quitados. Y por eso están editando Biblias, pues incluso la Gran Ramera está editando la Biblia del ecumenismo mundial. E incluso hay un pastor famosísimo en Estados Unidos que ha editado el Crislán, la Biblia Crislán. O sea, todo esto es la forma de intentar arrancar de la naturaleza humana las raíces judeocristianas. Es un odio a Dios, a Cristo y a los judíos y a los cristianos, y punto. Sí. Ahí está todo el problema. Me gustaría que si alguien ve esto y que no se le ocurra tomar unas palabras que tú dijiste sin darse cuenta de que estuvo mencionando lo que alguien dijo. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la otra mentira diabólica de los manipuladores. Claro, pero de todas maneras yo no digo mis palabras. El que quiera leer la Biblia, yo digo, mire, esto dice la Biblia, usted verá. No sé. Exacto, pero ¿qué piensa usted? La manipulación es cortar
para hacerte decir lo que ellos quieren decir para acusarte. Claro. Eso es la diabólica manipulación. Pero es que ahí está el tema del plan de Satanás, es que a lo bueno digan malo y a lo malo bueno. Es que es tumbar las conciencias para que no tengan lucidez, no tengan discernimiento del bien y del mal. Eso es hincharles a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y en esa gula el mal es el que prospera después. Si tú te metes en el cuerpo veneno con comida sana, ¿qué es lo que actuará más rápidamente? El veneno. El veneno, sí. Bien, vamos a cambiar de tema porque no nos quedan demasiados minutos, pero hay un tema que no podemos obviar y que está unido a todo esto. Primero, en estos momentos se están queriendo reunir para dar una nueva oportunidad al proyecto de paz de Donald Trump. Se van a reunir en Arabia Saudí miembros del gobierno de Trump y miembros del gobierno de Ucrania, de Zelensky, para encontrar vías para la paz. Pero previamente a todo esto, resulta que nos encontramos con que anoche hubo el mayor lanzamiento de ataques con drones que hizo Kiev sobre Rusia. Alrededor de 340 drones fueron interceptados durante la noche. O sea que si fueron interceptados, ¿cuántos? Algunos llegaron a Moscú y destruyeron apartamentos, sí, o lo que sea donde impactaron, ¿no? Pero el día anterior hubo una increíble, por lo que hicieron, ataque de las fuerzas especiales rusas en la parte de atrás de las líneas ucranianas, donde hicieron un desastre los rusos, porque entraron por las tuberías, rompieron las tuberías de gasoductos y se estuvieron kilómetros arrastrándose por esas tuberías hasta llegar a la parte de atrás de las líneas enemigas. Entonces, ¿cómo podemos esperar? ¿Qué paz quieren esta gente, ¿no? Exacto. Pero la hipocresía es algo alucinante, ¿no? Bueno, sin embargo, Putin... Falta la tercera pata que ahora te la cuento. Sin embargo, Putin no parece el más hipócrita de todos. No. No, él es tajante, es un tirano, pero él es tajante. Paz, pero paz no se vayan a creer que vamos a aceptar una paz así a la ligera, ¿no? Primero, Zelensky tiene que desaparecer porque ha demostrado ser el peor interlocutor para que haya paz entre Rusia y Ucrania, para empezar. Y segundo, desarmar a Ucrania para que deje de ser un peligro para Rusia, porque si no, podría ser un peligro para los que consideran ucranianos traidores, que son los prorrusos, como ya demostraron que los consideraron un peligro y empezaron a masacrarlos en el Donbass a partir del 2014, o antes, es decir, porque eran prorrusos y les prohibía hablar en ruso y, bueno, atacaron y hicieron matanzas. Eso no habla nadie. Y tampoco habla nadie de que Ucrania se convirtió en el país más corrupto de Europa. Y estaba Hunter Biden, el hijo de Biden, el de Biden y la abuela. Es decir, que todos ahí metidos a robar y robar, traficar con armas, el mayor traficante de armas de Europa. Entonces, bueno, y esto, claro, yo voy a Ucrania varias veces, he ido y puedo ver y escuchar a la gente, ¿no? Están hartos. Con todo de que Zelensky está teniendo ya mucha popularidad, mentira. No, por eso Trump le dijo que tenía un 4% de popularidad. Probablemente no sea tan bajo, pero todos los ucranianos están diciendo, ¿pero a dónde vamos a llegar? Esto no se acaba nunca. Y estarán pensando, pero bueno, ¿cómo vamos a vencer a Rusia? No habría otra forma para vencer a Rusia que con una guerra mundial. Y aún así todo habría que ver. Habría que ver quién sería el vencido. Porque el mismo Trump ha dicho, probablemente no podríamos vencer a Rusia ni con nuestra ayuda.
con Estados Claro. Unidos. ¿Por qué? Se lo dijo muy claro. Porque la única solución para poder doblegar al oso sería... ¿Y qué es lo que quieren? Pues pero es que hay algunos que están dispuestos a la guerra mundial porque lo que quieren es la eugenesis. Sí. Y entonces no les importa nada más. Una que de las cosas matar y más matar. atroces que he visto fue la mala y perversa traducción que han hecho de esos 30 o 1 minuto y medio que pusieron de la entrevista que tuvo Zelensky con Trump y Vance en el despacho Oval. Cuando tú ves a través de algunos norteamericanos la traducción que hacen, ven, y no solamente ese 1 minuto y medio o 2 minutos o 3 minutos, sino un poco más extendidos, ves como Trump estaba en esta posición, paciente, escuchando a Zelensky, paciente, hasta que se cansó y le dijo... Y reventó también el vicepresidente y ya dijo, ¿pero esto qué es? Y le dijo, es que en esos minutos, incluso en ese 1 minuto y medio, se ve a Zelensky en una actitud de soberbia, sí, y de desafío, de quererse poner al nivel de Trump. Pero, Piojo, ¿cómo te pones al nivel del águila que te va a pegar un picotazo? No por Trump, sino por lo que representa. Sino por lo que representa. Y además estás nada menos que en su Palacio Oval, que estás ahí en su casa. Blanca, estás en otro país. Pero qué impertinencia. Para empezar, si un presidente de un país te pide que cumplas el protocolo de vestirte correctamente, aunque no te guste, ¿qué haces? ¿Tú crees que nos dejarían entrar aquí en la Moncloa vestidos de hippies? No nos dejarían entrar. En el Palacio Real de España, el rey nos dejaría entrar. Él no tendría ni que intervenir. El protocolo se encargaría de decir, usted no puede pasar. Póngase la etiqueta. Pero sin embargo, no sé si te ha pasado alguna vez. Y sin embargo, Trump aguantó con eso, que ahí empieza un poco, pues claro. Trump, al final, Trump es un niño bruto. Sí. Pero tiene el infantilismo. A mí me pasó una vez en Vancouver tener que entrar en un salón. Ellos en esa zona tienen mucha cultura británica, entonces hay salones y hay ciertos sitios que no puedes entrar si no tienes una americana puesta. Y me pasó tener que entrar y que me dijeron, caballero, venga, y me pusieron una americana. Que tienen roperos para esos protocolos. Casos. Para por lo menos que puedas cumplir, porque no vas a ir a comprarte la americana ahora. Incluso la pajarita o la corbata y una camisa. Tienen camisas y trajes y corbatas para esos casos. Un vestuario de emergencia. Exacto. Para invitados indisciplinados o descuidados, ¿no? Sí. Entonces, para empezar eso. Y sin embargo, él, que se presenta ante el rey de Inglaterra, que es el hombre más, diríamos, exquisito, y no como piropo, porque sino como ridiculez del detalle, el que cuando va a escribir con la pluma y no le escribe, pues se siente frustrado. Se siente frustrado. Es como que ha habido un terremoto, ¿no? Entonces, que hizo una escena increíble en una situación así, ¿no? Sí. Entonces es que tiene que estar todo tan meticulosamente, la exquisitez. Y se presenta y ¿qué pasa con este personaje? Que le aguantan todo. Ahora le van a tumbar. No se da cuenta de que lo van a tumbar, de que lo han puesto ahí arriba, y cuanto más alto se deje poner a alguien, que no lo ponga Dios, más terrible va a ser la caída. Él está desfenestrado y ya empieza a decir que está dispuesto a renunciar si le prometen una seguridad a Ucrania. Y a él, claro. Claro. Hay algo que quisiera aclarar, porque yo lo he visto muy claramente cuando Trump le dijo, te estás jugando la Tercera Guerra Mundial. Lo que le quiso decir es, hay en Putin una determinación que si seguimos por este camino, nos tenemos que enfrentar a una Tercera Guerra Mundial sí o sí.
hay ahí algo de un orgullo patriótico de la Rusia imperial poderosa, sin duda, pero que tiene su parte positiva. Si cedemos, nos comen nuevo orden mundial. Si cedemos, nos come el nuevo orden mundial. Y claro, menos mal que China, que también ya está al loro y se da cuenta... Sí, es como que se está apartando porque dice, a China le interesa más la guerra comercial y los negocios Es que está creciendo ahora el crecimiento del poderío chino es a través de la economía. Aparte del ejército de cientos de millones de soldados que tiene, que es el que cumplirá la profecía de que 200 millones vinieron del este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Rusia ha dicho no. Hemos perdido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por la debilidad de Gorbachov. Con la perestroika. Dice, el mayor error de la historia de Rusia. Ahora, que muchos interpretan que quiere rectificar ese error restaurando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Yo no lo creo, porque no tiene... O sea, es inteligente y sabe hasta dónde puede llegar. No puede pensar en atacar Europa. Nunca puede pensar. Porque eso sería la destrucción de Rusia y de toda Europa, claro. Pero eso sería la guerra mundial. Y él no quiere la guerra mundial. Ni quiere atacar Europa. Él ha querido negociar con Europa. Y ha vendido el gas más barato del mundo a Europa. Y Alemania ha crecido en un potencial económico gigantesco con el petróleo y el gas ruso para alimentar a sus industrias, terribles, de superproducción, de calidad y precio. Y así se convirtió en la segunda potencia del mundo. Fue más que China. Estados Unidos, Alemania, Japón. Pasó a Japón. Bueno, pues ahora ya, ¿qué te voy a decir? Ha quedado... Entonces lo que aquí ha sucedido es que han desfenestrado a Europa porque también conviene que Europa acabe cediendo su soberanía. Todos los países tienen que ceder su soberanía. Y es curioso que en esta situación en la que Trump pide... Oiga, ¿ustedes qué se creen? ¿Que la OTAN la vamos a financiar nosotros para que ustedes estén protegidos y cómodos y gastando, despilfarrando el dinero como lo están despilfarrando? Y viene el vicepresidente y el secretario y les dan un rapapolvo a Europa justo que no lo reciben. Claro. Que no lo reciben. Y entonces, ¿cuál es la reacción de Europa? Ya el Señor nos dio una profecía hace tiempo de que Europa acabaría teniendo su propio ejército, para lo cual tiene que renunciar a soberanía, porque si no, ¿quién va a dirigir ese ejército? No lo va a dirigir más que un gobierno europeo, que es el que gobierna en todos los países de Europa y que tiene, pues igual que España tiene comunidades autónomas, pues tiene gobiernos autónomos, pero que están completamente dirigidos por el gobierno de Europa, para que haya un ejército capitaneado por un capitán general nombrado por el presidente de Europa. Eso es lo que viene. Y un banco federalizado. Y ya empiezan a pensar en emitir bonos europeos, que Alemania estaba totalmente en contra. Porque dicen, ¿cómo? ¿Nosotros vamos a endeudarnos en favor de todos los países? Bueno, sobre todo sabiendo cómo tienen ya pruebas irrefutables de que el sur de Europa ha despilfarrado a lo fiesta, pues de ninguna manera, ¿no? Claro. Y yo creo que esta cumbre militar pues va a acabar, porque va a ser aprobado. De hecho, la noticia es que von der Leyen propone la inversión de 800.000 millones de euros en armamento militar. Claro, el tema es, para que entendamos, si tú tienes tu armamento y yo tengo mi armamento y no coinciden y no tenemos los mismos códigos y no tenemos... por eso es necesaria la unificación de la que tú estás hablando.
Claro, es indispensable. Si Indispensable. no, a ver cómo juntan los 27 ejércitos y quién dirige a esos 27 ejércitos para que sean uno. Este es el problema. Todo es una utopía si no hay esa unidad. Claro. Y esa unidad, curiosamente, vendrá de la renuncia de soberanía, de la renuncia de principios y valores nacionales en favor de la protección de una guerra mundial, del pánico sobre una guerra mundial que no está planteada. No está planteada. Porque digamos que todo el mundo hablaba del loco Trump, que no montó ninguna guerra durante sus 4 años. Y el loco Trump fue el que le dijo en aquella época, año 2016, por ahí le dijo a Europa, recuerden que ustedes tienen que elevar el aporte a la OTAN al 2% del PIB. Y lo firmaron todos. Pero nadie cumplió. Sí, algunos han cumplido. Algunos, pero España no. Y otros tampoco. Entonces, bueno, España es Entonces ahora el loco Trump dicen, ustedes quieren guerra y que se la financie yo. Entonces, no, por eso tenemos que entender la hipocresía que está habiendo y que nos está gobernando en Europa. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a esos conflictos y por eso entonces vemos el gobierno de Rumanía, gobierno de derechas, no lo quieren. ¿Por qué? Porque es soberanista. Problemas de la Unión Europea con Víctor Orbán. ¿Por qué? Víctor Orbán es el gran ogro. ¿Pero por qué? Porque es soberanista. No lo quieren. Problemas con Le Pen o con Meloni la tienen ahí. Y con... sí, pero la tienen ahí, pero también está señalada. Porque es soberanista. Soberanista, que es contrario a lo que tú estabas diciendo. Primero su patria, su pueblo. Es que vamos, solo faltaba. Es someter como borregos al país y a sus ciudadanos a una monstruosa ideología woke y Agenda 2030 sí. Y Illuminati. Y ahora lo que está viendo es un movimiento de gente que solamente se ve en las redes sociales, que está haciendo manifestaciones y dice, yo no quiero enviar mis hijos al frente de Ucrania, yo no estoy dispuesto a enviar mis hijos a la guerra, a mí no se me perdió nada. Bueno, ahí. Ahora primeramente, como ya sabes cómo empieza esto, primero con vaselina. No, mandaríamos ejércitos de paz después de que acabe la guerra. Ya... Ese es el primer planteamiento. ¿Y con qué plan irían esos ejércitos de paz si la guerra acabó? ¿Con qué plan irían? Si acaso podría ir un ejército de la ONU que está para eso, que no cumple sus funciones, porque la ONU ya está prostituida totalmente. O sea, vamos, esto es así. La OMS, la ONU, y no me extraña que por eso se plantee Estados Unidos salir de ahí, como ha salido de la OMS, salir de la ONU y salir de la OTAN, que también acabó siendo controlada y dominada por ese espíritu de Biden y de sus antecesores y de Clinton y pues de los masones principales del mundo que se los puede controlar y ver a través de los medios, ¿no? Y yo creo que empiezan con la vaselina Ejército de Paz. Claro, pero en España tienen que mantener el tipo los zurdos, los de la extrema zurda, que dirán, no, nosotros no vamos a tolerar aumentar el gasto en armamento cuando tenemos otros planes urgentes nacionales. Los nacionalistas tienen el plan urgente de conseguir su independencia y para eso necesitan gastar muchos recursos en una propaganda independentista y en todo lo que llevan haciendo mucho tiempo, pero más todavía. Y bueno, o sea que ni Bildu, ni Esquerra Republicana, ni ¿cómo se llama? Ni Compromís, ni tampoco... El BNG, ni todos ese tipo de... No, ni los mismos que están con el gobierno, ¿no? Ni Podemos, ni la que ha sustituido a Podemos, ¿cómo se llama? Sumar, exacto. Ni Más Sumar. Madrid, ni... Aunque Sumar, capitaneada por la... Yolanda Díaz. Por la Yolanda... Pues dice que no, pero por detrás, ya sabemos, parece ser que ya incluso han pactado
cantidades que las van a camuflar como que no son para compra de armamento, sino de logística, de investigación científica, bueno, ya sabes, buscar todos esos camuflajes. En cualquier caso, estamos en un momento pues, de que se ve cumplir claramente muchas profecías apocalípticas de la preparación del levantamiento del dictador mundial que saldrá de Europa. Esto es lo curioso, parece que Europa está hundida. Pero ¿sabes qué ha pasado ahora? Que esto la va a dar un rebrote. ¿Por qué? Y de hecho, mientras que la bolsa americana ha empezado a bajar, la de Europa no baja nada más que décimas y vuelve a subir. Y yo me gustaría saber, cuando lo de la pandemia, antes, cómo se movieron las acciones de Pfizer y de Moderna. ¿Quiénes fueron los mayores compradores de esas acciones? Porque hubo movimientos tremendos de aquellos que sabían lo que iba a pasar y se hincharon a comprar acciones y las acciones se dispararon. ¿Qué acciones se están disparando desde, incluso antes de que hayan hablado de estos 800.000 millones? Indra. ¿Por qué han comprado una gran parte de Indra y ahora la está controlando el gobierno de España? ¿Y quiénes son los que han conseguido que sus acciones se disparen? Los que sabían, los que tienen información privilegiada, como ha sido siempre, que es un delito, y han comprado acciones de Indra y de las industrias armamentísticas de Europa, que son las que se han desbocado. Porque claro, muchos miles de millones les van a llegar en este plan de 800.000 millones de compra armamentística. Pero me pregunto, ¿es suficiente comprarle a las industrias europeas? ¿Están tan preparadas para vender tecnología de guerra moderna con la mezcla de la robótica y de la inteligencia artificial y todo este desarrollo brutal de la ciencia? No, Estados Unidos. Por lo tanto, al final, por eso están buscando como sea equilibrar la balanza y tratar con Estados Unidos, porque se dan cuenta que sin Estados Unidos no van a conseguir su plan Illuminati de establecer en Europa el centro, el núcleo del nuevo orden mundial. Y van a engañar a Estados Unidos, porque le van a engañar con adulaciones, le van a engañar con promesas, incluso con concesiones, no tienen escrúpulos para nada. Y Estados Unidos, pues bueno, en esa obsesión de America First y de recuperar el sueño americano, pues igual no se va a enterar de que va a participar como... Directa o indirectamente. Exacto, como convidado de piedra incluso de este plan satánico. Ese es lo que, no sé, podemos ver escatológicamente y por tanto, sabiendo que el tiempo está corto, sabiendo que las profecías se van cumpliendo a gran velocidad, sabiendo que el Señor va a dar una gran oportunidad a todo el mundo para que se completen los que han de ser salvos, que Él ya los conoce, los que ha de escoger y salvar, porque Él quiere salvar, no quiere condenar. Pues estemos atentos, porque las señales van a seguir manifestándose de una forma tremenda. Hoy ha explotado el mayor volcán de Centroamérica en Guatemala y ha eructado cantidades de fuego del infierno, porque son las puertas del Hades. Y nos está dando avisos Dios de muchas maneras. Va a haber tornados, va a haber más inundaciones, va a haber huracanes y terremotos, y va a haber guerras, más guerras, porque saben, aquellos que están locos por empezar una guerra y satisfacer sus venganzas, sobre todo con los vecinos, pues la empatía diabólica surge, la chispa salta y se van a contagiar muchos pueblos dominados por el odio que van a lanzarse a esa satánica aventura
de intentar robar al vecino lo que tiene o de vengarse y matarlo. ¿Qué nos toca? Orar y orar y orar. Y evangelizar, salvar almas, que el tiempo es corto. Nos queda poco. El Señor viene pronto. Maranata. Oremos y evangelicemos para que muchos puedan encontrar lo único importante, la salvación del alma, que es eterna. Lo demás, vanidad de vanidades y todo vanidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener los ojos del entendimiento abiertos para saber entender el tiempo, las sazones, las circunstancias, y que todos los movimientos políticos, económicos, sociales, Señor, nos tienen que llevar a entender en qué tiempo estamos viviendo. Sí, Señor. Jesús. Señor, no sea cosa que como Israel no conoció el tiempo de la visitación, nosotros no conozcamos el tiempo de tu venida, de tu regreso. El tiempo, sí, Señor, de los acontecimientos finales. Ábrenos los ojos del entendimiento. Bendice, Señor, a la audiencia. Señor, abre los ojos. Abre los ojos. Sí, Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Miguel. A Cristo siempre y a vosotros. Y gracias a todos ustedes. Nos despedimos de todos los amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV. Que Dios les bendiga.